por los editores del volumen. Así que hay una cierta cultura. En el medio, acá en el observatorio, estuvieron personas como Ambarzumian, un astrofísico de una gran escuela, estuvo Macrea, y a muchas de estas personas uno pudo conocerla siendo acá un técnico de la institución, por la gentileza de Cercic en particular, un hombre que tenía la amplitud esa de entusiasmo y demás, y lo ponía a disposición de uno para que saliera a tomar un café o charlar, qué sé yo. Bueno, ese contraste, sumando a otros casos como el de Penrose o muchas otras personas que uno ha conocido lateralmente, a mí me significa algo en lo que hace a la obra esta que yo he leído, que no es tanta, de el último Peebles. O sea, ¿por qué esa amplitud y qué lugar ha ido ocupando la posición que él tiene? Él arranca esto de la filosofía de los físicos con esto. Y acá parece trivial esto, pero si uno lo piensa un poco, el trivial tiene poco. Hay una idea de aproximaciones que parece obvia y elemental. Sin embargo, con eso él despacha muchas versiones alternativas. Y es cuestión de leer su trabajo con detalle para ver que eso es así. El tratamiento de la incerteza, por ejemplo, el tratamiento de la medición, la cultura de medición que tiene, en mi opinión, ha sido extraordinario y lo sigue siendo. Por ejemplo, toma un artículo de Birge de 1929, cuando nace el Review of Modern Physics, digamos, el volumen 1, número 1, y Birge fue un hombre que cuando uno estudia metrología o la historia de metrología, es un hombre importante. Está jugando en la distinción entre mediciones, mediciones sistemáticas, mediciones, errores de mediciones inconstantes, etc. Es un trabajo realmente interesante. Ese sí yo lo he podido leer mucho antes de Peebles y a mí me impactó. Entonces me llama la atención que un hombre como él le dedique ese espacio a la historia de la metrología, o sea, como un ámbito de reflexión, ¿sí? Y así hay otros ámbitos, no hay mucho más tiempo porque ya estoy en el límite, pero hay muchos otros ámbitos que merecen tener en cuenta ese apelo. Y hay unas partes extras donde sí habría lugar para más bla bla, pero simplemente yo me quedaría en el penúltimo de estos puntos, que tiene que ver con la idea de potencial unificación. ¿Qué significa que un físico busque la unidad de la física? Bueno, eso no es tan trivial. No es trivial porque se cruza con otro montón de temas. Por ejemplo, cita por ahí a Paul Dirac, cita por ahí a otros casos de matemáticos, al mismo Penrose lo cita, para ver en qué lugar se ocupa esa zona intermedia entre una regla, como pone en la primera de las posiciones aquí, en inglés se llama assumptions, y pone los assumptions en la primera página del archivo este que les he mencionado. Y es curioso, pero hay una especie de juego, de ida y vuelta entre pluralidad y unificación. Hay una especie de juego. Y ese juego hay gente que toma el desafío. Penrose lo ha hecho. Y lo hace con cierta elegancia y cierta sutileza. Porque dice, bueno, este es un terreno, hay que leerlo a Penrose en cuidado, y también lo dice, esto no es tan fácil. Uno siempre canoniza a un Dirac porque dice, a lo mejor, bueno, esa frase que dijo alguna vez, se supone que para allá por Rusia o donde, Paul Dirac, que decía, bueno, la belleza matemática es casi una guía heurística, sí, puede serle en un aspecto metodológico, pero no siempre es una garantía de realidades. Ese es el punto ¿dónde se coloca Peebles? Ese es un punto muy álgido, donde es muy difícil tomar una posición. Y él se coloca, y ahí uno va a buscar, rastrear históricamente, y llega hasta el siglo XIX. En alguna medida, otra influencia importante de Peebles ha sido, ¿cómo se llama este hombre? De Peirce, Charles Sanders Peirce. O sea, un hombre que desde un realismo, que es una posición que él analiza en muchas páginas, ¿cuántas versiones hay de realismo por parte de los científicos? Quizás, como cita uno, uso el extremo, Chakrabarty, que dice, bueno, hay tantos como individuos. Perfecto. O sea, a lo mejor no es un problema genuino para trabajar. Pero por otra parte, hay una especie como de atención a un tema que él mismo dice, para los físicos en general no es un tema muy atractivo, o no hay tantos que opinen. Entonces, mucho menos la guerra de comunidades epistémicas o grupos bolsones culturales. Lo que yo veo muy lindo en este hombre, por contraejemplo, de los otros casos que he citado antes, aún de esta gente que vino a Córdoba, es que el hombre este no tiene una posición sesgada para un lado o para el otro.
no está apostando a una versión empirista, acepta un pragmatismo a la Peirce, pero con un realismo de base, acepta que la independencia de las mediciones puede aportar en algún sentido, y a veces la independencia de las mediciones es independencia de tradiciones. Y cita a Peirce porque cuando en su época tenía 3 o 4 versiones de la velocidad de la luz, era porque había distintos métodos para obtener algo. Entonces la coincidencia jugaba un rol. Y quizá ese rol sea uno de los mayores logros y aportes, que es un desafío que le da el medio, y que uno avanza en algo, por eso él cree en el avance de la ciencia, pero no se anima, como decía muy bien Diego, a mi gusto por lo menos, a apostar definitivamente por algo. Esto anda bien hasta ahora y a lo mejor ha sido producto de un largo esfuerzo. Eso no me lo dijo, no lo saqué de la versión del artículo este que estoy citando, sino del último libro, el último que yo leí, que es The Whole Truth. Hay un capítulo entero dedicado a lambda CDM y bueno, y hay esto se va entendiendo por qué él enfatiza esa historia. Bueno, ese personaje me parece que esto es una especie de invitación a que lo lean, porque me parece que merece respeto, primero por la profundidad de su formación en lo suyo, como científico específico, por decirlo. Segundo, porque de alguna manera llega a un público más amplio, porque pretende usar un estilo de escritura, de transmisión. Hay muchos videos, hasta en YouTube hay videos dando vuelta. Hay mucha cosa suelta, chica, pero yo no soy erudito, nada de eso. Simplemente cito lo que he leído. Y en ese sentido me parece que su apuesta a ser una especie de epígono de Mach vale. ¿Está bien? Gracias. ¿Bien? ¿Me queda ahora? No. Gracias a los dos por la presentación muy provocadora y muy motivadora. Yo, más que una pregunta, tengo un comentario bastante personal, sobre todo como haciendo referencia a lo que señalabas al principio, porque parece que en la filosofía de la ciencia está como la cara también, de que muchas veces muchos filósofos de la ciencia, y particularmente en la tradición en la que yo me formé, tampoco hay ese interés por dialogar con los científicos directamente, ¿no? Y entonces, bueno, yo en lo que hago personalmente, que hago filosofía de la medición y historia de la medición, pues por lo menos mi interés más personal es dialogar con los mismos metrólogos, con los mismos físicos, y sobre todo porque ellos mismos también tienen intuiciones e intereses y planteamientos filosóficos, y pues eso es lo que, por lo menos a mí, lo que me gusta hacer. Y pues en la filosofía de la ciencia, cuando uno trata de hacer estas cosas, también termina siendo como el extraño, ¿no? Como el raro, el que quiere dialogar con los científicos, el que quiere dialogar con los físicos, y eso pues siempre fue como un trauma para mí. Bueno, y luego encontré como un artículo que simplemente pues como para recomendar, de uno de los grandes filósofos de la medición ahora, que es Ha-Seok Chang, que trabaja en la Universidad de Cambridge. Bueno, y él tiene como varias ideas y varias postulaciones, y sugiere esta idea de la filosofía de la ciencia como ciencia complementaria, ¿no? Como la manera de hacer ciencia por otros medios, por otros lados, y tratar de responder preguntas que quizá los científicos mismos no tienen el tiempo o la capacidad, no la capacidad, sino el tiempo profesional para responder. En Argentina hace poco, hace 2 años, en Buenos Aires. Está en un grupo de filosofía de la ciencia. En Inglaterra hay un grupo varios grupos, pero hay un grupo en particular que tiene mucho interés en estos temas, mezclado con otros tantos temas filosóficos de filosofía. Sí, decía que Chang es un hombre que de alguna manera ha andado por acá y tiene contactos con Argentina, lo han invitado a algunas reuniones. O sea, lo que llamó la atención cuando surgió Chang no viene al caso como tema, pero para esta reunión, pero en la tradición inglesa, por ahí, que apareciera de nuevo una forma de respetar a las mediciones, fue importante. Porque había una tradición muy lingüística, muy analítica, cuasi lógica,
y a veces la ciencia brillaba por su ausencia, a pesar de la elegancia de esos temas. Un poco lo que puse en la presentación es quizás un llamado de atención más que una opinión formada. Obviamente, para poder hacer algo en los dos campos, primero hay que dialogar. Lo que uno por ahí detecta es que directamente el diálogo está cortado de entrada, ¿sí? Porque para muchos sectores de la filosofía, la física, hablo de la física porque soy físico, es algo muy abstracto, y para los físicos la filosofía es no necesaria. Yo creo que zapatero a tus zapatos siempre es la regla, pero sí también es cierto que, un poco lo comentaba Víctor, hay lugares donde la interacción es bien vista. Y yo creo que es enriquecedor. O sea, de vuelta, no quiero cargar todas las tintas sobre Feynman. Feynman tiene otra frase en otro ámbito, el ámbito de la educación. Feynman en su libro, de sus lecture notes, pone una frase de un tal Gibbons, en donde dice, todas las técnicas pedagógicas son totalmente inútiles, salvo en aquellos casos donde son innecesarias. ¿Sí? Claro. A ver, de vuelta, no estoy, Feynman hizo un excelente trabajo en eso, pero digo, eso marcó muchas, al menos 2 generaciones de físicos sobre cómo aproximar a otros campos, ¿sí? Yo creo que llegó el momento, porque lo mencionó Víctor, lo mencionó Diego, estamos en una etapa donde la ciencia está siendo sacudida en sus cimientos, ¿no? Entonces, no hay ninguna verdad para comprar. La mecánica cuántica, puse el ejemplo, uno va al laboratorio y hace mediciones magníficas. Pero ¿qué nos está diciendo? Bueno, es un tema que no está resuelto y no te podés parar ahí diciendo, yo tengo la verdad. Porque esa verdad cambia, ¿sí? En el mundo de la cosmología pasa otro tanto. Uno que va siguiendo por curiosidad cómo avanza, en 10 años te cambió el panorama. ¿Sí? Entonces me parece que esa es la riqueza del diálogo y un poco el mensaje que intentaba dar. Gracias por la charla a ambos, siempre es un placer escucharlos, así que otro más me llevo. Yo quería poner un poco en discusión esto de si fueron invitados a ocupar una cátedra en filosofía para ver si se despertaba de los físicos por la filosofía. Yo diría que entonces habría sido al revés la invitación. Debería haber habido una invitación a un filósofo a ocupar una cátedra en exactas, por ejemplo. Entonces, me parece que eso es el comienzo de algo que a mí me viene molestando desde que leí a Feynman hace mucho, y que por supuesto tengo todos los libros de Feynman, porque él justo era el que hacía unos esfuerzos pedagógicos increíbles para entender la física desde otro lugar, así que él puede ser muy agresivo y sin embargo caer en la bolsa de los que se preocupa por la didáctica de la física. Y yo decía, la física en sí misma y toda disciplina en algún momento produce una reflexión sobre lo que estamos haciendo. Y la física no escapa a eso, sino que más bien es de las más antiguas que se emparentaba con el sentido de lo que estoy haciendo, ¿no? Luego las ciencias humanas también se lo preguntan, pero quiero referirme más o restringirme a la física. No parece fácil hacer física y si dan las cosas como yo creía, no tener como un pequeño corazoncito realista, pero después cuando las cosas dan de manera adversas, entonces ¿dónde quedó ese realismo? Entonces a mí me parece que la física ha tenido tantos traspiés en la historia de la disciplina que es suficiente motor para la reflexión filosófica. Lo que está por verse es lo que decías recién, que es si los dos tienen preparación para tener un diálogo en donde se puedan aprovechar, pero
un poco mi pregunta para ustedes es si no están contemplando que la misma disciplina es el germen para la reflexión filosófica. Y no necesito que los filósofos, que por ahí esa es la pugna de Feynman, no necesito o no me sirve hasta que el filósofo sepa suficiente física como para entender las preocupaciones que tenemos en la física, ¿no? ¿Quiere contestar? Hola. Sí. Volviendo a Peebles, para no salirme del tema, digamos, de lo que hace esta reunión, a mí me llamó la atención el lugar que le da a estos problemas fundacionales que ahora son clásicos y parte de la historia de la física del siglo XX, como por ejemplo el entrelazamiento. ¿Está bien? Alguien que ha pensado en el entrelazamiento puede tener cualquier idea. Se han escrito centenares de artículos del 35 a hoy, pero miles de artículos. Pero me parece que se detecta cuando alguien lo ha pensado al tema, que no es un mero juego de algoritmos o un juego de interpretativo, no un juego de representaciones, y más cuando se citan autores finos adentro. Eso me parece que es un punto a favor de esto. Eso es uno de los puntos para Peebles. Y el otro punto, en relación con tu pregunta, es que él, ¿por qué respeta la sociología? ¿Por qué es un hombre polar y contemplativo? A mí me parece que no. Me parece que él dice algo, varias frases, pero lo condenso en una sola. De alguna manera, un físico tiene para aprender de un sociólogo. No en el sentido de una cuestión de grados. O sea, todos sabemos que estamos contaminados por la sociedad de muchas maneras. No es ese punto. Ese sería trivial. Pero no es ese. Es quizá tomás una historia, como la historia de la relatividad general. A nosotros nos ha llamado la atención porque le hemos dedicado un buen tiempo a la historia de esta rama particular de la física, que hay ciertos periodos como cuasi estancamiento en cuanto a los resultados en los experimentos clásicos notables de Einstein. ¿Por qué ha pasado eso? Bueno, Peebles no le escapa eso. Dice, esto es una construcción social. ¿Por qué? Porque había más confianza en la autoridad, o bla, bla. Hasta usa un ejemplo de Lakatos, que está en uno de los textos originales de Lakatos, que es la expresión efecto bandwagon, que es un efecto arrastre. Y cita a Babbage, un astrónomo, Geoffrey Babbage, que es un astrónomo de otra época, pero muy conocido del siglo XX. Dice, bueno, Babbage decía, esto es una creencia que arrastran porque está bien esto, a uno le gusta y no quiere moverla. O sea, y esa especie de inercia de dejarse llevar por eso, él lo toma como un aspecto sociológico. Eso me parece interesante, me parece una mirada perspicaz, aguda, para una persona que se ha dedicado, especializado en algo extremadamente distinto, ¿está bien? O sea, a mí me llama la atención eso me hizo respetar mucho al autor. Sí, hay una pregunta de Horacio. Si querés abrir el micrófono, habla nomás. Sí, creo que estamos un poco cortos de tiempo, pero una reflexión, Víctor. Las teorías están circunscritas a sus hipótesis, o sea, no se extienden al infinito, no van a explicar cosas más allá de lo que los postulados de la teoría le permiten. Yo no sé si estoy siendo claro desde el punto de vista filosófico, pero ejemplos como el del corrimiento del perihelio de Mercurio lo muestran claramente. O sea, las explicaciones que se buscan, como el planeta enano Vulcano, no se pueden observar. La teoría tiene una limitación, pero uno no puede salir porque no es tan fácil salir de la limitación hasta que parece un genio. Me parece que ese es un gran problema. Nosotros no somos genios. Los genios son muy pocos. Y entonces, en relación a esta rampancia de la relatividad y de la mecánica cuántica, uno se pregunta cuáles son los límites de la teoría. La teoría de relatividad es una teoría continua, o sea, habla del espacio-tiempo y es una entidad continua
que puede usarse a nivel del universo. La mecánica cuántica va a fenómenos microscópicos en los cuales esta noción se pierde un poco. Hay una rampancia entre las dos. Yo creo que las órbitas, las trayectorias, perdón, mejor que órbitas, sí representan una rampancia. Por ejemplo, acabas de mencionar el problema del entrelazamiento, y yo voy a otro que es mucho más viejo, que es el experimento de Young, que desde 1810 hasta ahora lleva ya unas 4 o 5 explicaciones distintas. A medida que uno mejora las posibilidades técnicas de observación, van surgiendo nuevas revelaciones en relación al experimento. El experimento de Young, hoy hecho con partículas, con fotones o con electrones que uno larga de a uno y los puede contar, o sea, cuántos manda por segundo, que no se podía hacer obviamente hasta hace 30 años atrás, muestra que las trayectorias existen y son aleatorias, y la probabilidad de cada una está dada por el número de fotones que impacta en cada parte de la tela en el experimento Young. Entonces, aquí, si yo me pongo en una perspectiva relativística, pego una trayectoria de partículas o de fotones que vienen del espacio y pongo una ranura, un par de ranuras de Young, esas órbitas se van a desconfigurar, pero van a seguir, se va a desconfigurar en varias, pero van a seguir existiendo órbitas. Yo creo que es un punto de coincidencia que obviamente hay que ponerlo en formalismo, y aquí es donde las cosas se ponen peludas. No es trivial hacer una cosa de esas. Uno puede tener lindas ideas, pero las cosas no andan. Entonces, no es que no haya, que no se quiera hacer una síntesis, ¿no? Una teoría unificada, lo que simplemente que nos falta capacidad de ver el fenómeno que muestre eso y ponerlo en fórmulas, porque definitivamente la síntesis que nos permite la matemática es lo que ha hecho progresar a la física. La física no es matemática, pero requiere de la matemática dentro de los errores para poder se manifestar en toda su plenitud, digamos. Ese es mi comentario, Víctor. Gracias, Horacio. Yo estoy en conocimiento a nivel de literatura secundaria, digamos, algunos artículos que han aparecido en revistas de divulgación de física del tema que has contado vos. Me parece que es uno de los tantos temas que afloran hoy todavía en la mecánica cuántica, sobre todo en la teoría. Pero en lo que hace a esta charla o a esta puesta en escena, al menos en mi caso, para hablar de Peebles, yo he tratado de ser cuidadoso, de usar los textos en las palabras que él usa. Él usa entrelazamiento y no usa Young, por lo menos en estas versiones. A lo mejor en sus clases sí. Él usa muchas expresiones que a mí me hicieron pensar como expresiones que las alargaba él. No me interesa la autenticidad, si es original él o no, pero me interesa la forma como articula esos pensamientos. Por ejemplo, el caso de la matemática que citar. Él establece claramente la diferencia entre regla y teoría. Por eso en esta primera lista de 4 pilares de su edificio no aparece la palabra teoría, aparece la palabra regla. Y él da razones por qué considera que la palabra regla, que la naturaleza opera por reglas, es más importante que el subconjunto de las teorías. Y segundo, que una demostración de un teorema no necesariamente es una aceptación de vigencia o vivencia de algo de validez en la práctica empírica. Ese es otro punto. Por eso él no coloca en esta versión pilares a la matemática. Y él mismo dice, no les puede llamar la atención que no aparezca la matemática. No aparece porque él tiene tres objeciones. Una es esta, que no es lo mismo una demostración matemática que una especie de cuasi relación con la empiria de algún tipo. Esa es una. Otra es que históricamente no siempre la matemática jugó un rol tan destacado como creemos ahora.
Cita a Faraday, no se va a la época de Euclides. Y una tercera es que nosotros no tenemos idea cómo será la matemática del futuro. A lo mejor hay una interrelación entre matemática y física, naturaleza, digamos, distinta de la que tenemos hoy, porque a lo mejor estamos en etapa previa al desarrollo de algunas otras estructuras que van a mandar en la... Entonces, eso lo dice él, no lo digo yo. No es que uno ha usado esto para especular sobre lo que cree. Perdón, me estoy yendo por las ramas, pero lo que estoy diciendo es que en la medida que uno sea cuidadoso con la parte histórica y la parte de reflexión personal, me parece que es una fuente inspiradora en muchos campos, porque hay muchas de esas frases inocentes que, en mi opinión, son un producto de una historia larga de pensamiento. O sea, y llama la atención, y esto es el último que cito, antes cito algo en relación con... A mí me llamó la atención, por ejemplo, que él cita no solamente a Kuhn y a la estructura y todos esos libros clásicos, en el buen sentido, es muy respetuoso, crítico, pero muy respetuoso. También cita a Paul Hoenigen, o sea, un amigo común que ha venido muchas veces a Argentina, un hombre que estuvo muy cerca de Kuhn y escribió libros, elogia el libro de Paul, dice que lo elogia Kuhn, o sea, eso es lectura de capa de cebolla más profunda. Eso no lo hace cualquiera, al menos de la gente esta que uno se me ha tocado. Perdón, gracias. No sé, daría para mucho. Bueno, muchas gracias a los expositores, a Víctor y a Walter. Bueno, terminamos así esta mesa y ahora estamos bien atrasados, así que pasamos al almuerzo. Buenísimo, muy lindo todo. Para contestarte lo que preguntaste vos. Sí, así charla. Yo sé que te has jubilado porque estás jubilado. Te van a hacer la no, hablando de la cocina adentro, a 10 metros del parque, no, eso vale, pero no está hablando. Eso vale para mi Oh, chao, mucho gusto, que te vaya muy bien. Que te vaya muy bien. Gracias, espero nos veamos. Espero verte luego por acá. Víctor. Hola, Víctor. Hola, Víctor. Hola, Víctor. Estoy muy interesado con bueno, esto es como un perito piloto. ¿No? Sí. Hablar a dos mundos es un problema, pero bueno, es un intento. Sí, una necesidad. Porque hay que comparten algunas inquietudes. Exacto. Yo quería saber nada más. Todavía estoy haciendo el trayecto. ¿Tenemos una relación con ese
No en esta condición. No en esta condición. Hay algunos que se dedican a humanidades, sí, se han dedicado aquí, trabajan. Escritura.